investigadora del CONICET, ex integrante del Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Así que, bueno, bienvenida Cecilia, gracias por estar aquí en ADN Ciencia. Bueno, muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos. Cecilia, lo que nos convoca es tu libro que se llama Alimentos, Cocinas y Salud, y que en parte es un trabajo que resume gran parte de tu trayectoria, de las investigaciones, de los caminos que recorriste en todo tu tiempo de investigadora en el CIDCA, ¿no? Sí, es un libro que, bueno, disfruté mucho escribiéndolo, tenía como necesidad de hacerlo, en el cual sí vuelco mi experiencia, pero además hay mucho de investigación posterior, digamos, a nivel... el libro está planteado, por un lado, describiendo qué son los alimentos, pero lo que me interesaba también es concientizar sobre el rol que tienen los alimentos en nuestra salud, cuán importantes son y ver un poco cómo funciona nuestro organismo y los alimentos, cómo inciden en cada etapa, digamos, en cada punto del funcionamiento. Y la idea fue escribirlo como para que lo pueda leer cualquier persona, aunque no esté necesariamente en el tema. Por supuesto, si está en el tema lo aprovecha mejor. Espero haberlo logrado. La intención es bueno, yo que empecé a leerlo hace un tiempito y es un libro que sí, que puede ser leído por cualquier persona, pero que enseña mucho y bueno, tiene conceptos que también están bien explicados, hay que explicarlo, puede profundizar, y me imagino que debe ser un libro útil para quienes estudian nutrición, para quienes están en carreras afines. Sí, pienso que los estudiantes de carreras afines lo pueden aprovechar más. La idea de todas maneras es que lo pueda leer cualquier persona, aunque no necesariamente esté en el tema. Por supuesto le tiene que interesar. Tampoco es una novela, o sea, no es necesario leerlo del principio al final todo seguido. Hay capítulos que están abocados a distintas temáticas y uno puede empezar a leer lo que más le interesa. Claro, lo que pasa es que hay cosas, todo lo que trata el libro está vinculado con lo que hacemos normalmente con los alimentos, que es, por ejemplo, bueno, ¿qué son, cómo están compuestos los alimentos? Es una cosa que por ahí nos interesa saber. ¿Qué pasa cuando los conservamos? Todos metemos en el freezer, sacamos del freezer, cocinamos, descongelamos. Bueno, ¿qué pasa con esos alimentos cuando los descongelamos, en ese proceso de mantenimiento del alimento? Después hay cuestiones que hablan de cómo cada alimento tiene que ver con el metabolismo del organismo. Bueno, son todas cosas que por ahí, dijiste de la salud, bueno, directamente con algunas enfermedades, que nos atraviesa a cada uno, va a haber un capítulo que lo atraviesa, sí. De algún modo. Cecilia, sí. Pensaba que vos pasaste buena parte de tu vida académica como investigadora en el Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos, que depende de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, y pensamos ahora que saliste del sistema, porque pasaste todo ese tiempo ahí, a pesar que sos muy joven. Si esto es una síntesis un poco de todos esos trabajos que hacías a cotidiano con alumnos, con alumnas, investigaciones, procesos, o porque dijiste, bueno, ahora que no tengo la formalidad de poder ir, de cumplir esos horarios y demás, me siento como más liberada, me voy a dar ese gustito en la vida para poder escribir un libro tan importante, tan completo y que de alguna manera nos hace bien a todos. Sí, es un poco lo segundo que dijiste, es... un poco decir, bueno, ahora ya estoy jubilada, no estoy atada ni a horarios, ni tengo plazos. ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Qué hago con mi tiempo? En realidad ya había pensado escribirlo antes de jubilarme.
Pero digo, Cecilia, recopila o de alguna manera también opera como una síntesis de todo aquello que estuviste trabajando en forma teórica y práctica allí en el CIDCA, ¿no? Sí, en algunos aspectos sí, y también recopila un poco mi trayectoria docente. Yo estuve muchos años en el área de bioquímica y control de alimentos y bueno, y algunos capítulos reflejan un poco mi experiencia en esa área. Así que sí, hay un poco de todo, pero para mí fue realmente, como les decía, fue un placer escribirlo porque además no estaba urgida, no tenía una fecha tope para terminarlo, entonces bueno, lo hice en el tiempo que necesitó. Que te diste el tiempo que necesitó. ¿Que fueron cuánto tiempo? Y 3 años, digamos, intensos. Había empezado a juntar material antes, pero... Y para que los oyentes se imaginen, hay cosas, por ejemplo, yo decía, bueno, el procesado de los alimentos. ¿Qué pasa cuando nosotros pelamos o rallamos las verduras? ¿Qué se pierde? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con un alimento? Por ejemplo, vamos a dar algunos tips para que la gente se enganche viendo qué cosas puede encontrar en el libro. Claro, el libro está distribuido un poco así. El primer capítulo presenta los alimentos y sus componentes, a modo de introducción. El segundo capítulo habla un poco, bueno, qué pasa con los componentes de estos alimentos cuando los procesamos, cuando los cocinamos. Es lo mismo cocinar al vapor, cocinar a la parrilla, hervirlos, ¿por qué no es lo mismo? ¿Qué pasa con los componentes? Hay procesos que son favorables a nivel... Pero podemos tirar algunos tips antes de... Claro, por ejemplo, nosotros no solemos comer una masa cruda. ¿Qué pasa cuando la cocinamos? ¿Qué pasa cuando hacemos un pan o una galletita? Bueno, el almidón sufre un proceso que se llama gelatinización y por ese proceso se hace más digerible. Entonces, si uno se come un pedazo de masa cruda y no va a digerir ese almidón, no lo va a digerir bien y le va a caer pesado, digamos. Amén de otros ingredientes que pueda tener la masa. Bueno, si tiene huevo, no es conveniente comer huevo crudo, está el tema de la salmonela, o sea, hay muchos aspectos en cada componente que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, hay gente que se come un diente de ajo todos los días y entonces como el ajo es feo se lo traga. ¿Eso sirve o no? El ajo tiene muchas propiedades muy buenas, pero para que esas propiedades, para tener esas propiedades, el ajo tiene que estar machacado. Entonces, tragarse un diente de ajo crudo no creo que sirva para mucho. Hay que saborearlo previamente, a pesar de algunas... A pesar que, bueno, por ahí después la gente no se nos acerca mucho, pero sí. Porque ahí también, Cecilia, hay una relación, no es una afirmación, es una pregunta, hay una relación casi directa en función de qué comemos y qué pasa con nuestra salud. Claro, en realidad los alimentos tienen una incidencia enorme en nuestra salud y bueno, cuanto uno más lee se da cuenta cuánta incidencia tiene realmente. Porque comemos mucho, no es que comamos demasiado, no necesariamente comemos de más, pero comemos todos los días varias comidas por día, entonces estamos incorporando muchas cosas al organismo que obviamente tienen distintos efectos. Y por ahí no a corto plazo, pero a largo plazo van a incidir seguro en nuestra salud. Y yo les hablaba hace un ratito de el procesado, por ejemplo. No es lo mismo comer un trozo de carne en un puchero que a la parrilla, fundamentalmente por la superficie de la carne. En la parrilla o en el horno se forma esa costrita, que bueno, puede ser muy rica, pero no es nada saludable. Cuando uno hierve la carne, esa costrita no se forma. Porque la grasa esa se diluye o bueno, hay grasa y hay proteína. Pero para que se forme esa costrita tiene que alcanzar una temperatura alta. Para alcanzar una temperatura alta tiene que tener menos humedad. Y eso ocurre en la superficie, no en el interior. Salvo que uno, bueno, la cocine de más y quede lo que llamamos una suela de zapato, ¿no? Claro. Pero si no es así, el tema es la superficie. Esa superficie... digamos sequita, que se forma esa costra,
uno no tendría que comerla. Claro. ¿Y ahí qué pasa? Hablando de carne, ya que tocaste esa temática, de que hay toda una discusión, nosotros que de alguna manera somos aparentemente los reyes de las mejores carnes del mundo y sus alrededores, cuestión que habría que ponerlo por ahí en discusión. Cuando se pide, por ejemplo, se dice, bueno, una carne a la parrilla, que se dice, bueno, jugosa, o a la plancha, a lo mejor no jugosa, y uno ve que como que sale ahí algún juguito rojo, u otros dicen, no, en realidad tiene que estar bien cocinada y más seca. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esa cocción que uno podría suponer, bueno, pero está cruda? No, pero en realidad se come así. Claro, lo que es peligroso, a ver, a nivel... Por un lado, bueno, está lo que yo mencioné recién, a nivel químico, lo que ocurre en la superficie de la carne cuando se forma esa costra, que puede ser al horno, a la plancha o a la parrilla. Por otro lado está el tema microbiológico. La carne, si proviene de un animal, digamos que fue revisado por la autoridad competente, es un animal sano. Entonces la carne en su interior debe ser estéril, si el animal está sano. O sea, la contaminación de la carne se produce en la superficie de la carne. Con lo cual, si uno se come un bife que está cocido en la superficie y no está bien cocido adentro, no habría microbiológicamente ningún problema mientras la superficie esté cocida. Eso no ocurre en la carne picada, porque en la carne picada todo es superficie. Bueno, no todo, pero claro, buena parte. Entonces queda como superficie en el interior de la carne. Entonces una hamburguesa sí tiene que estar bien cocida. Claro. Por más que provenga de un animal que ha sido debidamente autorizado. Claro. Porque puede haber sufrido una contaminación y esa contaminación puede estar en el interior de la hamburguesa. Claro. ¿Y qué pasa, Cecilia, con los que no, con los tipos de dietas que son parcializadas? Por ejemplo, veganismo o dietas que por ahí no tienen la proteína animal. Bueno, hay que regularlas. ¿Cómo funciona? Yo no soy ni médico ni nutricionista, o sea, doy mi opinión personal, digamos. El tema de las dietas que son parcializadas, bueno, tienen que estar bien controladas para que no haya ninguna carencia. Por ejemplo, hablemos del hierro, por ejemplo. El hierro puede estar en alimentos de origen animal y en alimentos de origen vegetal también está. Lo que pasa es que no está de la misma forma y no se absorbe de la misma manera. Entonces no es lo mismo comer carne que comer algún alimento de origen vegetal que sea rico en hierro también, pero no lo vamos a absorber de la misma manera. Entonces puede ser que no tengamos ninguna carencia de hierro si regulamos bien y hacemos una dieta bien balanceada, aunque no comamos carne. Pero tenemos que hacerlo, digamos, a conciencia, ¿no? No decir no como carne y me alimento, claro, no sé, a lechuga. Claro. Cecilia, y en el libro hay cuestiones que tienen que ver con los distintos alimentos vinculados a las enfermedades, el hipotiroidismo, las distintas enfermedades de la tiroides, el sistema nervioso, incluso hay hasta capítulos que hablan del el estado de ánimo y la influencia de los alimentos en el estado de ánimo. Sí, sí. Entonces, esto que es tan importante para una cosa como el estado de ánimo, para el desarrollo de tantas enfermedades, ¿no crees que está poco atendido desde el punto de vista de la medicina? Porque uno va al médico y el médico le da, bueno, para la tiroides tomate esto, para tal cosa tomate esta pastilla, y no miramos que además de la pastilla, bueno, hay que tener un equilibrio con lo que esa persona está ingiriendo. Claro, bueno, por supuesto no hay que dejar de ir al médico, ¿no? Eso en primer lugar. Claro, pero digo, pero por ahí la alimentación influye mucho, sí. O sea, el exceso de sal es perjudicial no solamente para la persona hipertensa, sino también puede llegar a ser perjudicial, según he leído, porque hay una proteína en la tiroides que la sal que nosotros consumimos contiene yodo, por ley.
está enriquecida con yodo. Entonces, consumimos más sal, consumimos más yodo. Un exceso de yodo puede hacer que esa proteína sea más reactiva, más antigénica, y que terminemos generando anticuerpos contra esa proteína y terminemos en algún problema de tiroides por exceso de yodo, por ejemplo. También puede ser que tengamos falta de yodo, o sea, todo tiene que estar bien regulado. Falta de yodo si, bueno, no consumimos yodo de ninguna forma. Claro. O sea, la sal que nosotros consumimos está enriquecida con yodo justamente para evitar el problema de la falta de yodo en la alimentación. Pero si abusamos, también podemos tener problemas. Claro, y a veces hay alimentos que nosotros consumimos y que no sabemos que tienen excesos de sal. Bueno, ahora tenemos algunos etiquetados y eso ahora empezamos a conocer ese tipo de cosas. Y también, ¿qué pasa con los azúcares, los edulcorantes? Con respecto a los azúcares y edulcorantes, bueno, en algunos casos se aconsejan edulcorantes en determinados determinados problemas de salud, se aconsejan. Y con respecto a los azúcares, bueno, hay, digamos, el exceso de azúcar también es malo. Hay rangos que conviene respetar, digamos, no claro, pasarse. que conviene respetar y no pasarse de los límites aconsejados. Bueno, Cecilia, para terminar, vos al final del libro haces una especie de recomendación o de mirada más... Un corolario ecológico. Claro, más integral, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de alimentos comemos? ¿Cómo cuidar la tierra que nos provee los alimentos, ¿no? Entonces me parece que eso puede ser un buen cierre, esa mirada que... Sí, para mí es muy importante respetar los alimentos, no desperdiciar los alimentos. Bueno, yo, por ejemplo, yo como las hojas de la remolacha también, se pueden hacer, no sé, omelets, tortillas con las hojas de remolacha. O sea, tratar de aprovechar al máximo los alimentos y no desperdiciarlos. O sea, el respeto por la tierra, por el agua, por el medio ambiente, que en definitiva, bueno, es terrible la cantidad de microplásticos que nosotros consumimos sin saberlo. Claro. Y eso es porque contaminamos, por ejemplo, los mares, los lagos con plásticos que se van degradando, terminan en peces que nosotros en la cadena trófica, eso lo hemos abordado aquí en alguna de las columnas. Cecilia, quizás lo último y para nuestra audiencia, dice, bueno, ¿cómo me hago de este libro? ¿Dónde lo veo? Nosotros dijimos aquí cuando te presentamos que habías hecho a su vez una presentación del libro en la feria, en la última feria del libro, pero bueno, ¿cómo se llega, cómo se adquiere tu libro? En librerías. En librerías. En realidad, sí. El libro se llama Alimentos, Cocina y Salud, es de Editorial Duncan. Sí. Y lo pueden adquirir en las librerías. En librerías, sí. Bien. No, muy bien. No menciono ninguna para no... no sé si se puede o no. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, por haber estado aquí en Muchas ADN gracias a Ciencia. ustedes por haberme invitado.